Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcela Romero y estoy encantada de estar con ustedes. Quiero agradecer especialmente al Consejo Editorial de la revista Saranchá por haberme invitado a llevar a cabo este segmento que se llama Cuchicheos del Mundo. Hoy tendremos la visita de un narrador al que aprecio, al que quiero y a quien admiro mucho, Rodolfo Castro, que está por entrar. Se los voy a presentar. Rodolfo Castro es un trashumante, un verdadero juglar que ha viajado con los cuentos por diferentes partes del mundo, desde su natal Argentina, después México, donde yo lo conocí, y ahora vive en Portugal. Rodolfo, qué gusto. Qué bien se te ve el pelo así corto, qué gusto. Ah, Corriste mucho. aquí hace mucho calor, Acá también, ¿así? sí, Bueno, muchísimo, y humedad. sí. Te veo Y muy bien. estoy mudado hace poco tiempo, entonces mal tuve tiempo de colgar esta telita que tú me ofreciste hace unos años atrás. Sí, qué bien que se ve. Qué Bueno, bueno. Bueno, les presento a Rodolfo Castro, narrador de hace ¿cuántos años, Rodo? bueno, mi primer registro que pueden verificar, lo primero que se puede verificar es del 93. Fíjate tú. O sea, sí, Pero 93 son 28 años, ¿eh? sí, por ahí. Sí. Pero, Eh, Rodolfo, tu formación inicial es en el área de educación. ¿Tú empezaste a contar cuentos con una intención pedagógica? No, la pedagogía realmente fue algo que llegó por acaso, por casualidad. Sí me formé como profesor, como maestro de escuela en Buenos Aires, un poco por herencia familiar, porque mi mamá era maestra. Pero rápidamente descubrí que no era mi vocación el trabajo de educador con niños pequeños, y entonces les contaba cuentos. Bueno, Les quiero contaba cuentos decirte. hasta que pude huir y comenzar a contar cuentos ahí, sin Le poner sorprenderán las calificaciones. respuestas de Rodolfo, que eso es lo que más me gusta de él. Él es el peor contador de cuentos. Él siempre responde las cosas que no se esperan de él y eso es lo que lo hace fascinante. Yo conocí a Rodolfo en la Feria del Libro de Guadalajara, ya no me acuerdo en qué año, pero para mi fortuna fue hace muchos años, porque desde entonces cuento con su amistad. Y ahí yo lo sufría porque estaba en el taller contiguo al mío y él tenía una voz potente y gritaba mucho y yo sufría mucho porque yo también tenía que gritar. Y desde ese momento, yo creo, coincidirás conmigo, enganchamos, nos hicimos buenos amigos y los cuentos nos han llevado por diferentes lados. Rodo, pero tú no solo y no quiero decir solo, porque contar cuentos es mucho y es todo para nosotros, pero además de contar cuentos, escribes cuentos, ilustras cuentos. Platícanos un poco de tu camino en la narración. Bueno, aunque yo pueda dar una fecha de inicio hace casi 30 años, realmente mi profesionalización ocurrió en México. México fue una bisagra en mi vida. Cuando llegué no contaba cuentos profesionalmente, fue una opción de supervivencia. No sabía hacer absolutamente nada, solo sabía leer y escribir. Mentira, Este, mentira. y, y contaba, surgió la posibilidad primero de hacer teatro, luego de trabajar en mediación de lectura, y me acuerdo especialmente el día en que sentí que me profesionalizaba. Mm, Y está y, en un día marcado, por porque yo favor. trabajaba para una editora, iba a las escuelas a leerles en voz alta a los alumnos, y un día, después de mucho tiempo, después de más de un año o dos,
La editora organizó un evento a donde habían invitado a un cuentacuentos profesional, muy reconocido, y no llegó. Y entonces me dijeron, Rodolfo, Rodolfo, tú que lees tan bonito, pásale. Y yo leo, pero no cuento, porque no, pásale, 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 pásale. Y me empujaron al escenario, había unas cientos de personas ahí, y yo Cientos. conté historias que había leído y que no sabía que las había aprendido, que Ujú. las había memorizado. Este, y fue un momento fuera de serie, me encantó, ligué, tuve una ligación inmediata con el público, y en ese momento pensé, es que esto es lo mío. Eh, Claro. Como que fue una elección, una selección mutua, ¿sí? Los cuentos me eligieron para que yo los contara. Fíjate que dices algo muy cierto. Hay un momento, es un momento en el que disfrutas estar contando, bueno, lo sufres un poco porque siempre hay nervios, siempre hay acelere, pero lo disfrutas, ves al público, el público te ve, hay un clic y en ese momento dices, esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer y es totalmente delicioso. Les quiero decir algo, porque yo a este hombre lo conozco afortunadamente bien ya hace mucho tiempo. Él dice, conté historias que leía y que no sabía que me había aprendido. Tiene una memoria privilegiada, es muy impresionante. Miren, yo he conocido muy poca gente que con leer un texto pueda casi repetirlo. Rodolfo es uno de ellos. Y lo digo porque así es, punto y se acabó. Sí conozco otras personas que hacen eso. Acabo de tener una alumna que fue impresionante, leyó un cuento y casi lo repitió exacto, pero ustedes saben, los narradores no nos aprendemos los cuentos de memoria, usamos la memoria pero no la memorización, pero Rodolfo tiene una memoria magnífica. Rodo, además quiero preguntarte, bueno, para nuestra fortuna, migraste a México y en México te desarrollaste como narrador, pero has sido muy audaz, porque después tomaste tus bártulos, tu familia y emigraste por un trabajo muy, muy interesante, muy atractivo que te ofrecieron en Portugal, que finalmente no se hizo, pero que eso, eso te ha llevado a otras circunstancias y a otros momentos de desarrollo importantísimo. Y hoy en Lisboa eres un referente en la narración. Platícanos esa transición y cómo te fue. Bueno, la historia es bastante linda para mí, a pesar de todo, a pesar de las dificultades. Y es que comenzó cuando yo tenía 12 o 13 años, Ah, porque en Argentina había una dictadura militar que prohibía muchos libros, y yo me preguntaba, ¿por qué prohíben los libros si nadie lee? Sí, y entonces, un día cayó en mis manos, era el año 77, por ahí, un libro prohibido, yo lo llevé a mi casa, lo abrí y ahí vi fotografías de personas en la calle festejando su libertad. Leí ese libro que se llamaba La Revolución de los Claveles, que wow, era la revolución del 25 de abril de Portugal. wow. Y yo pensé, algún día quiero poder vivir en un país donde pueda ir para la calle y no lleve una paliza, ¿sí? El libro pasó porque tenía que pasar y no sé a quién se lo di, porque nadie tenía que saber eso. Y pasaron muchos años, me fui a México, México transformó mi vida completamente, casi casi como que algo entró en mí y me viró de lado, o sea, lo que están viendo es mi estómago. Y El peor. ¿Y qué? un día me llaman por teléfono ahí a la Ciudad de México, atiendo el teléfono cuando todavía existían teléfonos fijos, este, y, y una persona que parecía hablar en castellano me dice, Rodolfo, queremos invitarte a un festival en Bella. ¿Dónde? En Bella, una ciudad aquí en Portugal. Portugal, Portugal. Y de repente aquel libro que yo había leído hacía más de 40 años regresó, regresó. Tú nunca sabes cuándo un libro te va a marcar el camino de tu vida. ¿Sí? Sí, Este, y fui, me encantó. Era un,
di unas funciones nocturnas, ya como a las 11 de la noche, de un día que había sido maravilloso y que me habían propuesto para ir, para migrar a Portugal. Ahí la gente de allá me dijeron, oye, nos gusta cómo cuentas y aquí hay mucho espacio para narrar, vente. Y yo dije, bueno, tengo que preguntarle a mi mujer, ¿sí? Que está en México. Entonces fui a la calle, puse unas monedas en un teléfono público, funcionaba, y llamé para México, 7 horas de diferencia, eran las 11 de la noche ahí en Portugal, y me atendió mi compañera de ese tiempo, y yo le dije, nos están invitando para venir a Portugal, ¿tú qué dices? Y ella me hizo una pregunta maravillosa, fue, ¿ves niños jugando en la calle? Y yo le dije, sí. Y entonces ella me dijo, entonces vamos. Ujú. Y fue así, después ya estando aquí y hablando con otras personas, hace poco tiempo, alguien también preguntándome cómo era que yo podía haber migrado ya tantas veces, porque esta es mi cuarta migración. Este, y llegamos a la conclusión que hay que tener cierto grado de irresponsabilidad, ¿sí? Porque si no, no haces las cosas, si no te lanzas un poco así, sin realmente saber qué es lo que va a pasar. Y bueno, fue la fortuna de ser muy irresponsable que me trajo hasta aquí. Y afortunados quienes te conocimos en México por esa irresponsabilidad. Y tenía tanta razón Mariana, ¿no? Porque mis Sí. debo admitir, mis dos ahijadas, porque soy la muy orgullosa madrina, han tenido una vida muy, muy buena en Portugal, donde pueden andar en la calle, donde aprenden, donde caminan, se desarrollan y hacen cosas magníficas. Y tú has hecho cosas magníficas porque en México ya te publicaban y no te publicó cualquier editorial, te publicó Paidós y te publicó Fondo de Cultura Económica y Alfaguara Y y sí. Alfaguara. O sea, ya te Y fuiste Castillo. publicado por tres muy buenas editoriales y llegas a Portugal y sigues con tus textos, con tus cuentos y además incursionas en lo que se llama ahora el libro de autor, ¿no? Que es el que tú publicas por ti mismo. Sí, las últimas 4 publicaciones que hice fueron proyectos integrales, proyectos propios, porque yo descubrí que en la actualidad estar publicado en una editora te da visibilidad, sí, más estás un poco sujeto a las tendencias del mercado, a los criterios editoriales de esa editora, y muchas veces el objeto que acaba por salir a la calle no eres tú, Sí. ¿sí? No es un hijo tuyo. Y otro problema era que era la cuestión de la distribución. Y yo descubrí que soy un gran distribuidor, Sí, doy porque llevo fe, mis libros doy conmigo. fe. Claro, Llevo porque mis donde libros vas a conmigo, dar entonces, taller, perdón, donde vas a dar taller, donde vas a contar cuentos y todo, llevas tus libros, lo he visto y, y eso a mí me ha llenado de entusiasmo como para atreverme, pero sigue, por favor. y entonces hace algún tiempo atrás, yo siempre hice así borradores y cosas, pero nunca me atrevía a hacer algo. Pero tuve una experiencia muy negativa con un ilustrador aquí en Portugal, una historia que por acaso tengo aquí, que se llama La señora esqueletal. Es Ujú. una historia que habla sobre la muerte, sobre un hombre que se apasiona por la muerte. Es una historia para niños, ¿sí? La señora esqueletal. Este ilustrador hizo un trabajo muy malo, ¿sí? Yo, de hecho, retiré el libro del mercado, Wow. negué los derechos para poner el libro en el mercado. Trabajé mucho con ese ilustrador para ver si conseguíamos que él mejorase su visión, pero él tiene una visión tan oscura y tan estancada. Él hizo una muerte horrible y esta es una historia alegre, ¿no? Mucho en el registro mexicano en relación con la muerte, ¿sí? Y la experiencia fue muy negativa porque la editora, a pesar de que yo les había pedido que no publicaran así, ellos publicaron.
Ah, Entonces yo decidí que no. Y durante un par de años estuve dibujando y me atreví a hacer este librito que se llama La canción de los viejos cazadores. Es una historia sobre lobos y hombres, o sobre hombres lobos, o sobre lobos humanos, ¿sí? Es una historia de supervivencia y está toda diseñada, dibujada en blanco y negro, y que me dio un placer inmenso hacer. Me dio un estrés enorme editar y me dio un gusto muy grande vender y que se vendiera. ¿Sí? Em, y esa fue mi primera experiencia como ilustrador, entre comillas, como ilustrador. Corrió muy bien, fue algo que funcionó muy bien. Y entonces los últimos 4 libros que he editado son edición de autor y me he lanzado de alguna forma a experimentar técnicas diferentes. No conozco ninguna y demoro mucho tiempo en hacer porque no me creo que yo lo sepa hacer bien, pero sí demoro mucho tiempo en hacerlo. Entonces, solo pongo algo a la vista cuando siento que realmente hay un resultado que vale la pena. Y así fue que salieron 3 libros eh, muéstranos. en los últimos tiempos. em, Otros 3 libros. Uno que no es propiamente un libro ilustrado, se llama Habitar el Sonido. Ujú. Habitar el Sonido son mis pensamientos sobre la lectura en voz alta, sobre la narración. Uh-huh. Es un librito que está publicado aquí en Portugal, en portugués, pero que tiene un coterráneo, un sucedáneo en su origen está en este libro de Paidós, que fue el primero de los libros que publiqué, que se llama La intuición de leer, la intención de narrar. Este libro fue el que me abrió la puerta a la escritura y a la narración oral, y a la reflexión sobre la narración oral. Y luego vino una coautoría, una coedición con una editora aquí portuguesa que se llama Boca, que es una editora de audiolibros. O sea que Ah, yo grabé las historias en este pequeño libro, ¿sí? Son 9 historias, se llama 9 historias mal contadas, o 9 cuentos mal contados. Están mal contados porque soy yo que los cuenta, y son pequeñitos, y son versiones transgresoras de los cuentos clásicos. Con los cuentos clásicos tengo una relación bastante de amor-odio. He investigado mucho sobre los cuentos clásicos y he descubierto cosas que me han sorprendido enormemente. Y entonces, algunos años atrás, en México, creé un espectáculo que se llamó Los Relatos Malditos, que eran 3 cuentos clásicos, Caperucita Roja, La Bella Durmiente, La Cenicienta, y eran para adultos, porque eran versiones muy crueles, pero llegaban familias. Fue en esa época que yo me di cuenta que era el peor cuentacuentos del mundo, porque contaba historias terribles de y la violencia y gente, de traición, y los niños adoraban, adoraban, sí. Em, fantástico. y eso acabó por transformarse primero en un libro en México que fue editado por la editora Colofón, que se llama Setzola. Setzola fue el primer nombre que tuvo la Cenicienta aquí en Europa, la primera versión escrita europea en Italia en 1634, Mm, por Gian Battista Basile. El nombre era Setzola. de sola. Yo tomé varias versiones y escribí mi propia versión, una versión muy oscura, que Richard Sela, el ilustrador mexicano, reprodujo maravillosamente, aunque lo que yo he hecho siempre con los ilustradores es sentarme al pie junto con ellos, a pensar, a diseñar, a pensar la escena, ¿sí? La parte técnica está en manos de quien sabe mover técnicamente, pero el punto de vista, tengo la fortuna de haber estado siempre presente acompañando el punto de vista. Y hay una imagen aquí, en este libro. No sé si me estoy extendiendo mucho, No, disculpa. yo encantada. Creo que sí tenemos un tiempo, pero yo que quisiera Hay una que imagen en este... este libro. Ah, mira que es magnífica.
Wow. entra en la casa. No, no se te escucha, no. El príncipe entra en la casa de Ah, la madrastra sí, ahí. y montado en su caballo, Sí, ¿m? Entierra su espada en el pecho de la madrastra. sí, ya la Ujú. vi. Y esta ilustración fue toda una elucubración que hice junto con Richard, ¿sí? Eh, y tiene que ver con el uso de la espada japonesa. Curiosamente, Ah, aquí estás en mira. Japón, porque el príncipe entra a caballo y lo que querían en principio era cortarle la cabeza a la madrastra, como está en la historia originalmente, pero yo dije no. El príncipe toma la espada así, la saca de lado y torciendo el cuerpo, virado de lado, se pone en esa posición. Es una posición que yo he visto muchas veces en el cine japonés. Bueno, esta ilustración ha sido premiada internacionalmente. Este libro ha sido representante de México en la Feria del Libro de Bratislava, y cosas por el estilo. Mis libritos eh, son el producto de mucho tiempo, de mucho trabajo, de muchas dudas y van naciendo poquito a poquito a poquito. Y primero yo pensaba que era llegar tarde, pero ahora siento que es llegar a horas. Llegar a tiempo, llegar en el momento preciso, me parece a mí. En el, en, Sí. yo conozco tus textos, conozco tu trabajo y me parece que todo ha ido llegando en el momento preciso. Yo quisiera que tuviéramos más tiempo, eh, pero desafortunadamente hay estamos participando, esta es la primera entrega en esta revista digital. Yo estoy muy agradecida con el consejo editorial que me invitó y por supuesto para mí, mi primer invitado tenías que ser tú, porque admiro tu trabajo, porque te he visto tu trayectoria, la he compartido y me llenas de orgullo y tú lo sabes. Y además no es nada más el cariño que te tengo, sino todo lo que tú has hecho y lo que tu trabajo habla por ti. Entonces a mí me pareció que ni siquiera lo dudé ni un momento. Cuando me invitaron dije mi primer Bueno, entrevistado será Rodolfo Castro. Entonces te agradezco mucho. ¿Querrás contarnos algo? bueno, la verdad es que me gustaría, sí, contar una historia que inventé oralmente y que oralmente funcionaba muy bien. Y entonces llegó un momento en que yo pensé, bueno, quizás la puedo pasar al papel. Mm. Y entonces es esta historia que se llama Amigos hasta la hora del almuerzo. En Amigos hasta la hora del almuerzo hay una niña que es mi hija, que está en casa y de repente escucha una bicicleta. Ñuqui, 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 ñuqui. Y en la bicicleta viene una amiga muy bonita. Oye, una gallina. La gallina me inspiré en Marilyn Monroe para diseñarla. Por supuesto. Y la gallina dice, "Pam, pam, pam, pam", y entra en la casa. Después, no voy a detenerme mucho para no, porque es un cuento un poco largo, pero una motocicleta, en la motocicleta llega un perro salchicha, ¿sí? Y ustedes ya saben cómo saludan los perros, ¿sí? Pero este es un perro portugués. Y Ah. entonces dice, "Arr, ¿sí? No es perro, ¿sí? No habla solo en castellano. Después llega un autocarro, y en el autocarro viene un animal muy bonito, que es aquí se llama Guajolote. guajolote, ¿Cómo ¿sí? se llama allá? Perú, Perú. Perú. Uh-huh. Qué lindo. Y el guajolote dice, ¿sí? Y después llega un helicóptero y el del helicóptero cuelgan una cuerda y por la cuerda baja otro animal fuerte, ágil, tiene que ser ágil y fuerte para bajar por una cuerda, o sea, un puerco. El puerco dice, oink, oink, entra en la casa, ¿sí? Se sientan todos ahí a conversar y llega un barco. Y en el barco viene un animal muy inteligente, un burro. Ajá.
El burro es el corto maltés. Y por acaso, otra referencia a la cultura japonesa, la onda de Okusai, es, es el, es el Claro, la enorme ola. acto del burro, ¿sí? Y se sientan todos a comer unas galletitas. Cuando toca aquí en Portugal hay una costumbre que ainda se mantiene, que es que al mediodía la sirena de los bomberos toca. Y toca así con un volumen altísimo en todos los barrios, en todas las... En todas... Y ¿Y entonces en ese para momento qué? sabemos que no tenemos que hacer nada porque, cuidado, porque los bomberos van a almorzar. ¿Sí? Entonces ahí no pasa nada. ¿Sí? Y entonces el burro dice, "Oh, oh", y se va en el barco. El puerco sube para el helicóptero, chan, 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 ¿sí? Estamos a ver el rabo del puerco, bueno, Después el guajolote Es sube su para el autobús y se autobús. va. Después el perro se pone su casco y sube para su moto y se va también, pero la gallina se queda. La gallina no se iba y miraba para mí con cara de gallina. Yo decía, pero tú también te tienes que ir. Y la gallina, bueno, decía yo, cada vez que le preguntaba, ella miraba para mí con cara de gallina. Qué Ujú. guapa. Y entonces yo le dije, bueno, no hay problema, tú te puedes quedar. Yo cuando regrese voy a hacer un caldito de gallina. Y la gallina dice, entonces con tanto miedo, subió a su bicicleta y se fue. En ese momento que se fue la gallina, mi hija dice, papi, yo también me tengo que ir. Subió al auto y se fue. Oye, se subió al cochecito y se fue, pero no fue muy lejos porque era la hora del almuerzo. Entonces su mamá le dijo, tú no puedes ir muy lejos porque es la hora del almuerzo y tienes que juntar todos tus juguetes. La gallina, el burro, el puerco, el helicóptero, la bicicleta. Eran todos los juguetes con los que Tete estaba jugando. Y era Y Tete. como decimos aquí en Portugal, victoria, victoria, acabó esta historia. ¡Wow! ¡Qué lindo! Amigos, Amigos, hasta la hora del almuerzo. la hora del Muy almuerzo. bien. Qué bien, Rodo, te agradezco muchísimo, de veras. Qué gusto verte, no nos habíamos visto. Sí, Qué se te buen ve muy bien, encuentro. Marce. Tokio te queda increíble. Sí, no les había dicho, pero estoy en Japón, sí. Bueno, Rodo, espero que nos veamos muy pronto otra vez, muy, muy pronto. Bueno, Sí, de pasadita, cuando regreses, sí, te das un sí, saltito sí. aquí El a regreso a Lisboa. México lo puedo hacer por Portugal. Gracias, Ujú. Rodo, que tengas muy buena noche. No, buen día para ti, buena noche para mí. Sí, Cierto. muchas gracias, Bueno, Marce. Fue un placer gra- enorme. Un abrazo gracias a a todos. ti. Gracias. Cuídense mucho. Rodolfo Chau, chau. Castro. Bueno, ya les dijo Rodolfo Castro además que sí, no les había yo comentado. Estoy en este momento, la vida es generosa y yo estoy en Tokio. Y fíjense que les quiero contar algo muy breve porque me pidieron los editores que también yo les contara una historia para mí hoy, para Rodolfo también, para ustedes que están amaneciendo en México también, es el día 7 del mes 7. Y en el día 7 del mes 7, aquí en Japón, se conmemora un evento importante. Es un evento que habla sobre el amor, porque se dice aquí en el hemisferio norte, en la época de verano, dos estrellas se juntan. En China, en Corea y en Japón se cuenta la misma leyenda. Se juntan dos estrellas y hay una historia que tiene que ver con esas estrellas. En Corea y en China la fecha varía, pero en Japón es siempre el 7 de julio. Resulta que estas dos estrellas, Vega y Altair, se formaron de la siguiente manera: una joven princesa tejedora que tejía de manera hermosa junto a la Vía Láctea, siempre estaba trabajando. Y un joven pastor de bueyes andaba siempre cuidando a sus animales. Un día los dos se miraron, se encontraron y se enamoraron perdidamente. Estaban tan enamorados que el padre de ella, que era nada menos y nada más
que el Rey del cielo y de todo el universo estuvo de acuerdo en que se casaran y hasta ahí todo bien. Sin embargo, un pequeño problema. Se casaron y era tanto el amor, era tanta la pasión que olvidaron sus deberes. Ella dejó de tejer, dejó de hilar y él dejó de pastorear. Y entonces sí, el rey se enojó muchísimo y con tanto, tanto coraje que decidió convertirlos en dos estrellas separadas por la Vía Láctea. Ella lloraba tanto, 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 lloraba que su padre se sintió conmovido y aceptó que se visitaran una vez al año, solo una vez al año, para Japón el 7 de julio. Pero de todas maneras, la Vía Láctea quedaba entre ellos, así que tenían que hacer algo. Ella siguió llorando y conmovidas unas urracas vinieron volando y hicieron un puente con sus cuerpos y sus alas para que él cruzara y llegara hasta ella. Claro, si llueve, no se podrán ver y tendrán que esperar un año más. Les diré cuál es el nombre de esta princesa y de este joven. Ella, Orihime, y él, Hikoboshi. Y así es la historia de amor. Y hoy, antes de estar con ustedes, me fui al templo en donde eh, se lleva a cabo este festival y en este templo puede el participante, y les dejo unas fotos, escribir deseos y los va amarrando en los árboles. Y las personas que trabajan en el templo hacen un camino de linternas de papel que simulan la Vía Láctea y en cada extremo está cada una de las estrellas. Bueno, pues esa es la pequeña leyenda del Japón que les dejo hoy. Les agradecemos muchísimo, tanto Rodolfo como yo, haber estado con nosotros. Que tengan una muy buena jornada y que disfruten mucho este primer número de esta revista. Gracias.